infierno es real. Tal vez alguien escuchó la semana pasada y dijo, ay, no quiero oír esto, no voy el domingo al culto. Pero bueno, el infierno es real y aunque querramos negarlo, es real. Y si no queremos creer en él, es real. Amén. La cita bíblica principal, vamos a usar varias citas bíblicas, pero la principal está en Mateo, capítulo 25, versículos 41 hasta el versículo 46. La palabra de Dios allí nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos. Padre amado y bendito, alabo y glorifico tu santísimo nombre. Te agradezco, Señor, por toda la bendición que nos da. Te agradezco, Padre, por permitirnos estar en este lugar y también por aquellos que están distantes. Que tu palabra, oh Dios, pueda edificar cada corazón. Ayúdanos, Señor, a entender en este día que predicar acerca del infierno no es para asustar o aterrorizar a las personas, sino para advertirles de una realidad que toda persona tendrá que enfrentar si un día muere sin conocer de ti. Que esta enseñanza, que esta palabra pueda quedar grabada en lo más profundo de cada corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título, el infierno es real. Desde pequeño hemos escuchado mencionar el cielo y el infierno, pero como no ha habido una enseñanza bíblica sistemática acerca de ellos, muchas de las personas que los mencionan no creen realmente en ellos. ¿Por qué digo esto? Porque si creyeran realmente en el cielo y en el infierno, las personas vivirían de otra manera. Su estilo de vida sería totalmente diferente. El cielo o salvación es el regalo de Dios para todo aquel que se arrepiente del pecado, mientras que el infierno o la condenación es para todo aquel que no se quiera arrepentir del pecado. Debo decirles en este día que el cielo no es una ilusión para animar a la gente a portarse bien. Es un lugar real. El cielo significa vida eterna. El infierno tampoco es un invento religioso para asustar a la gente, sino que es un lugar real. El infierno significa el lugar de la condenación eterna. En este día quiero hablarles sobre la realidad del infierno, que es
el mismo que el lago de fuego mencionado en el libro de Apocalipsis. Infierno y lago de fuego es el mismo lugar. Ahora, es imposible tratar este tema sin asustar a alguien. Quizás alguien que escuche dice, pero este tema es muy difícil. Ahora, yo trataré de ser lo menos dramático posible en la exposición, porque mi propósito no es aterrorizar, asustar a todo aquel que escuche, sino por el contrario, el propósito es instruirle sobre lo que la Biblia enseña acerca de ese lugar donde será el destino final de todos los que no quieran recibir a Jesús como su Salvador personal. El pasaje que hemos leído en el día de hoy es la última parte de una enseñanza dada por Jesús sobre lo que será el gran juicio final, que a su vez es el segundo tipo de juicio al cual será sometido toda persona que no participe del primer juicio. Este segundo juicio tendrá una característica peculiar diferente al primero, y es que allí habrán salvados y condenados. Y me quiero concentrar en este día en el primer verso que hemos leído y también en el último, porque los versos desde el 42 al 45 lo que mencionan son las malas obras de los perdidos. Vean lo que dice desde el verso 42: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Noten, hermanos, aquí está hablando de la obra de cada uno, del comportamiento de cada uno de nosotros. De que cuando un hermano, cuando alguien está en una necesidad muy diversa, si nosotros cerramos nuestros ojos, si cerramos nuestro corazón, si endurecemos el corazón, dice la palabra de Dios que esto un día va a contar delante de la presencia del Señor. Hay tanta gente malvada en este mundo, pero hay gente bondadosa también, hermanos. Hay personas que tienen corazones generosos y hay otros que no tienen corazones generosos, pero cuando conocen a Cristo ese corazón comienza a cambiar. Y ese corazón endurecido, apegado a lo material, comienza a ser desprendido y la persona empieza a pensar en los demás. Cuando leemos el listado que Jesús les va a señalar a las personas, nosotros nos preguntamos, ¿por qué este tipo de personas actuaron tan mal? Noten todo lo que no quisieron hacer con los demás, con el prójimo, con las personas. Es importante que entendamos que nadie que ame a Dios va a dejar de amar a su prójimo, porque la Biblia dice que cómo es posible que alguien ame a Dios sin verlo y no ame al prójimo a quien está viendo. Así que, ¿por qué esta gente actuaron tan mal? ¿Por qué este tipo de persona que va a ir al juicio final tiene este comportamiento tan mal? ¿Saben por qué? Porque esta gente nunca quiso aceptar a Jesús como su Salvador. Noten lo que dice el verso 41.
entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, note esa expresión de Jesús, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Así que, mis queridos hermanos, aquí vemos una sentencia severa de Jesús. Estas personas que vayan en esta condición al juicio final tienen la posibilidad de estar eternamente al lado de Jesús, pero sin embargo son apartados de Él bajo maldición al fuego eterno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca quisieron hacer el bien, nunca quisieron buscar al Señor, nunca quisieron guardar la palabra de Dios. Estas personas de manera consciente prefirieron rechazar a Dios y lo que es de Él por cualquier otra cosa de este mundo y de esta vida. Este versículo 41, después de el Señor decir la sentencia de los que son apartados de Él, señala algo acá, da un detalle. ¿Y cuál es el detalle? Que el infierno tuvo un origen. ¿Cuál fue el origen del infierno? ¿Fue preparado para quién? Así que estamos viendo que la palabra de Dios aquí, y esto lo está diciendo el mismo Jesús, esto no lo está diciendo Pablo ni Pedro, ninguno de ellos, está diciendo el mismo Jesús, esta verdad, que ese lugar del fuego eterno ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. El hombre ni siquiera existía cuando ese lugar fue creado por Dios. Dios lo creó para lanzar allí a todos los ángeles que pecaron, rebelándose contra los mandatos del Señor. Es importante que la persona entienda esto con claridad. Hubo una ocasión donde un ser creado por Dios, que se convierte luego en Satanás, ser un ángel de luz, se rebela contra Dios. El diablo no quería darle un golpe de estado a Dios, como alguna gente piensa. El diablo quería ocupar el lugar de Dios. El diablo quería ser igual que Dios, ser adorado y reverenciado como es Dios el Creador. Así que él y una cantidad de ángeles que se rebelaron contra Dios perdieron su condición de ángeles, se convirtieron en demonios, y Dios, cuando esa rebelión, creó un lugar llamado el infierno o el lago de fuego, con el propósito de mandar allí en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso, a Satanás y todos los demonios. Es importante que entendamos que, a diferencia de lo que mucha gente cree, el infierno no es un lugar donde los demonios reinan. Esto es una equivocación. Esto viene del inframundo griego. Esto no es lo que la palabra de Dios enseña. El infierno no es un lugar donde los demonios reinan, donde son jefes. Es el lugar de castigo donde van a ir todos los demonios después del juicio que Dios les va a ejecutar a ellos. Serán lanzados al infierno o lago de fuego y no podrán salir jamás de ese lugar. La palabra de Dios lo dice, está en Judas, capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de Dios: y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio ¿de qué? Del gran día. Los ha guardado en prisiones. ¿Para qué? Para el juicio. Hermanos, según se puede ver en Apocalipsis 20, los demonios serán juzgados por Cristo antes del segundo juicio que hará a los hombres, o el gran juicio final. Déjeme explicar esto para que usted lo entienda con claridad. Antes de que Dios resucite a todos los muertos para ir al gran juicio final, antes de esto, los demonios serán juzgados y lanzados al lago de fuego. El ser humano que no se arrepienta será resucitado con un cuerpo natural como nosotros lo tenemos hoy. Y es con ese cuerpo que será lanzado al lago de fuego por los ángeles que el Señor disponga. ¿Quiénes son los que van a lanzar a los seres humanos que no se arrepientan? Escuchen bien, seres humanos que no quieran arrepentirse. Dice la Biblia que Dios va a enviar los ángeles a tomar a estas personas para lanzarlos en ese lugar que Dios ha preparado. Mateo capítulo 13, verso 40 y 42, allí la palabra de Dios lo señala. Solo voy a citar algunas citas bíblicas para que usted entienda lo que estoy señalando. Hay citas bíblicas que no la vamos a leer, solo la vamos a citar. Así que Mateo, repito, capítulo 13, verso 40 al 42 dice que Dios mandará a los ángeles que tomarán las personas y las lanzarán al lago de fuego. El día del juicio se abrirán varios libros. ¿Para qué? Para juzgar a los seres humanos. Recuerden que la semana pasada señalábamos algunos libros, ¿verdad? ¿Alguien recuerda aunque sea uno? Libro de las acciones, del pensamiento, libro de las palabras. Y hay otro libro también que se va a abrir, libro de la vida. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que las personas, los seres humanos serán juzgados según las cosas que se hallen escritas en los libros, según sus obras, según sus actividades, según sus pensamientos, según sus palabras. Pero también habrá un libro especial que será abierto ese día del juicio, llamado el libro de la vida. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 20, verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Noten esto, hermano, que aparece allí. Esto no es sencillamente algo para que la persona tome miedo, quiera creer en una religión. Esto es algo que el que no lo cree ahora, la persona que hoy dice, yo no creo ese disparate, cuando llegue el momento va a creer en la realidad de ese lugar. Tristemente, cuando llegue ese momento, una persona que mantenga esa actitud, ya no habrá tiempo para recapacitar, porque ya habrá muerto, habrá sido resucitado y en vida no habrá tomado la decisión de buscar al Señor. Ahora, este último versículo que he citado dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El libro de la vida, ¿qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el libro de los vivientes.
desde que una persona es concebida en el vientre de una mujer, aparece inscrita en el libro de la vida. Desde que una mujer sale embarazada, cuando se produce la concepción, en el momento que ese óvulo y ese espermatozoide se unen, que el óvulo es fecundado, en ese momento se origina la vida. Por eso cuando una persona, miren los términos que están usando en este mundo, interrupción del embarazo. ¿Qué es eso? Eso se llama matar, eso es un crimen. Una cosa es que una mujer pierda a un niño, ¿verdad? Pierda un embarazo. Otra cosa es que lo provoque conscientemente. Es un crimen, es matar a alguien y más a alguien indefenso que ni siquiera puede, y añadiéndole más a esto, matar a su propio ser querido. O sea, como el diablo cega la mente, produce esa ceguera en la mente de la persona. Así que, hermanos, miren, en ese momento en que se produce la concepción, en ese momento, ese ser es inscrito en el libro de la vida, porque es el libro de los vivientes. Ahora, si la persona se arrepiente del pecado, al momento de morir, su nombre se mantiene inscrito en el libro de la vida. ¿Está claro esto? Si la persona se arrepiente, desde que nace ese nombre es inscrito. La persona se arrepiente, cuando muere arrepentida, ese nombre se mantiene inscrito en el libro de la vida. Si por el contrario la persona no acepta a Cristo como su Salvador, al momento de morir su nombre es borrado del libro de la vida y solo tendrá un lugar para ir. ¿Cuál es el lugar que tendrá para ir? El infierno. No hay otro, no hay otra alternativa. Note, toda persona tiene oportunidad de salvarse hasta el último momento de vida, ¿verdad? Alguien dice, bueno, pues, ya sé, a los 80 me arrepiento, a los 90 me arrepiento, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el que piense así, lo invito a que vaya a un cementerio y vea las edades de los que están en un cementerio. Allí están todos los tamaños, todas las edades, todas las clases sociales y todo allí aparecen en un mismo lugar. En el infierno no hay nadie todavía, hermanos, No hay nadie en ese lugar. Ese lugar está completamente vacío. Dios lo creó hace millones de años, antes del hombre existir, antes de Dios crear tantas cosas que luego creó. Ya ese lugar había sido creado por Dios, porque ya se había producido el pecado en el cielo de los ángeles que se rebelaron. Pero ese lugar está completamente vacío. 2 personas serán las primeras en llegar a ese lugar. ¿Usted sabe quiénes son? La bestia y el falso profeta. Serán los 2 primeros. Primero que los demonios va a haber 2 seres humanos. Ese conocido como el llamado anticristo y el otro compañero de él, el falso profeta, serán lanzados allí por los ángeles después de la batalla del Armagedón que la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis. 1000 años después, entienda bien esto, 1000 años después de el anticristo, el llamado anticristo y el falso profeta ser lanzados al lago de fuego, serán lanzados en el infierno el diablo y todos los demonios,
y casi de inmediato serán lanzados en ese lugar de tormento todos los que vayan al juicio final y que no se hallen inscritos en el libro de la vida. Creo que es imposible pasar por alto que todo creyente tiene curiosidad sobre el infierno. ¿Cuántos tienen curiosidad aquí? ¿No? No, usted nunca le ha interesado saber nada, entender algún detalle. No. Pues dejo el sermón aquí entonces. ¿O tenemos alguna curiosidad? Yo la he tenido, hermanos. Lo que pasa es, alguien puede interpretar y decir, pastor, pero yo no estoy interesado en ese lugar. Bueno, hay cosas que nosotros no estamos interesados, pero es bueno saberla. Es bueno saberla. Así que es importante, de alguna manera, nosotros poder entender algunos detalles acerca de esto, y probablemente a más de uno que escuche le gustaría saber algunos detalles sobre ese lugar. Mire, yo nunca he predicado acerca de esto. Es la primera vez en toda mi vida cristiana que predico este título. ¿Por qué? Porque predico para que la gente vaya a la vida eterna. Por esto siempre me interesa hablar del cielo y cómo ir a la vida eterna. Pero hay que predicar del infierno porque es un lugar real. Porque no es un invento, porque no es solo para asustar a las personas. Debo decirles que existen muchas especulaciones sobre el infierno, cómo es ese lugar y cuáles serán los tipos de castigos que sufrirán los perdidos en ese lugar. He escuchado que algunas personas dicen haber sido llevada al infierno y allí se les ha mostrado a las personas en diferentes tipos de castigos. También hay un libro, el cual tengo, titulado La Divina Comedia. Ese libro fue escrito hace más de 700 años, en el cual se describe el infierno y una serie de secciones que el autor se inventó. Este libro es una novela escrita por un italiano llamado Dante Alighieri. Les recomiendo no hacer caso de eso, ni de estas supuestas revelaciones sobre algunos detalles del infierno, ni tampoco a la novela de Dante. Así que esto, leerlo como distracción, pero no son verdades, no son cosas reveladas por Dios. Déjenme decirles que si probablemente alguien que escuche esta predicación a través de las redes sociales, tal vez dice, sí, yo conocí a alguien que fue llevado a ese lugar. Déjeme decirle que lo que Dios nos reveló aquí en su palabra, no me venga a mí con ese tipo de cosas. No me venga a mí con ese tipo de cosas. Y he escuchado gente que ha sido llevada al infierno, y yo que conozco lo escrito por Dante en la Divina Comedia, porque lo he leído, sé que son las mismas cosas, los mismos asuntos que aparecen allí. Así que, hermanos, la Biblia es la única revelación de Dios. Y aquí está lo que Dios ha querido que nosotros sepamos acerca del infierno. Y la Biblia no entra en detalles sobre los lugares del infierno, ni los tipos de castigo que sufrirán allí los perdidos. No entra en esos detalles pormenorizados. Pero sí, la Biblia ofrece algunas informaciones sobre ese lugar de tormento, las cuales quiero compartir con usted que me escucha. La palabra de Dios presenta al infierno o el lago de fuego en un lugar que es fuera de la tierra. El lago de fuego, el infierno, no está aquí en la tierra. Hay gente
¿Y cuánto han escuchado a alguien decir, el infierno está aquí, este es el infierno? Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Cuando le toque ir al infierno, va a saber de qué se trata. Se va a acordar de todo ese disparate que dijo. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, yo voy a leer algunas cosas, pero usted mire, si no lo busca rápido, escúchelo solamente, porque a veces en lo que estamos buscando el texto no oímos la explicación y ni leemos el texto ni entendemos la explicación. Entonces mire, dice Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el verso 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde está el lago de fuego? No está en la tierra. Un lugar que Dios ha preparado. Recuérdese que es un lugar que Dios lo preparó ¿cuándo? Antes de que el hombre existiera. El que sea lanzado en el infierno nunca jamás saldrá de allí. Nunca jamás saldrá de allí. Una persona puede ser condenada a cadena perpetua y puede haber una revisión de su caso y decir, tal vez salgo. Una persona puede ser condenada en este mundo a pena de muerte, pero una revisión del caso puede, y ha pasado, puede ser revocada. La persona que vaya al lago de fuego o el infierno nunca jamás saldrá de allí. Y no tendrá un solo segundo de reposo, sino solo tormentos por los tiempos eternos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11 nos dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su frente. Así, hermanos, que en ese lugar no hay ni siquiera una milésima de segundo de reposo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Jesús mismo dice que el infierno es un horno de fuego donde solo habrá lloro y crujir de dientes. Esto está en Mateo capítulo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 42. Allí nos dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted sabe por qué el crujir de dientes. Cuando una persona llora mucho, usted sabe, comienza a crujir los dientes en medio de aquel estado de desesperación. Estoy aquí señalando lo que la Biblia dice. No estoy alterando, no estoy aumentando, ni siquiera estoy analizando esto. Esto es lo que dice Dios en su palabra acerca del lugar. Al infierno se le llama la muerte segunda. Está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, donde allí se le llama la muerte segunda a ese lugar. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto de la muerte segunda? El mismo Señor parece responder a esto cuando les hablaba a sus discípulos sobre a quién ellos debían temer.
En una ocasión Jesús les está diciendo a los discípulos, mire, no le teman a todo el mundo, no le teman ni siquiera a los que pueden matar el cuerpo. Le voy a decir a quién ustedes deben temer. Está en Mateo, capítulo 10, verso 28. Allí nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? Esto no es una broma, esto lo está diciendo el mismo Jesús. Esto no son asuntos simbólicos, está hablando de algo completamente literal, de algo que es así, mis hermanos. La primera muerte es la muerte física que la persona experimenta en este mundo. La segunda muerte será que la condenación eterna, donde dice aquí la palabra de Dios que el alma y el cuerpo son destruidos en el infierno. Lo que voy a decir ahora sé que choca con la posición de muchos teólogos, pero después de analizar este y otros pasajes bíblicos por años, he llegado a la conclusión de que todas las almas, el alma, usted sabe que el ser humano está compuesto por 3 elementos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y que al momento de morir, ¿qué pasa? El cuerpo va al polvo, el espíritu va a Dios y el alma es preservada. ¿Para qué? Para la resurrección, porque viene el juicio de Dios. Esto es lo que hemos aprendido acá y hemos señalado. Ahora, no todas las almas son inmortales, sino que solo son inmortales las almas de los redimidos. Las almas de los perdidos no son inmortales. Esto choca contra lo que es una teología que hemos tenido durante muchos años, hablando sobre la inmortalidad del alma per se, es decir, por sí mismo. Creo que las únicas almas inmortales son las de aquellos que han aceptado a Cristo, que tienen vida eterna, cuyos nombres aparecen allí inscritos en el libro de la vida. En la primera muerte, el alma del pecador no desaparece con el cuerpo, sino que queda preservada. Pero luego de resucitado, juzgado y lanzado al lago de fuego, y cuando ya haya cumplido con el nivel de castigo establecido por el Señor, quiero que entiendan esto, ¿por qué las personas van al juicio si ya son culpables? Para el nivel de castigo. Cuando una persona muere sin Cristo, está condenada, No tiene que ir al juicio para Dios decirle, después de examinar todo esto, tú quedas condenado. No, la persona muere salva o muere condenada. Ahora, cuando la persona es juzgada, es para el nivel de castigo. Si es condenada, si muere salva, es para el nivel de recompensa o de galardones que va a recibir delante del Señor. Ahora, cuando el perdido haya cumplido con el nivel de castigo establecido por el Señor, que pueden ser cientos o miles de años, es un tiempo indefinido, su cuerpo y su alma serán destruidos en el infierno. Esto lo dice acá donde terminamos de leer Mateo capítulo 10 verso 28, está hablando allí el mismo Jesús. Y nunca jamás saldrá de allí. Esto es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque ya hubo una primera muerte. Ya la persona murió mientras vivió
en este mundo, fue resucitada y ahora es la muerte del cuerpo y la muerte del alma conforme a lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra. Ahora yo quiero concluir, mis queridos hermanos, recordando el último versículo que leímos al inicio. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 25, verso 46. Allí nos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué una persona tiene que ir al castigo eterno cuando puede ir a la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una gente tiene que ir al castigo cuando puede ir a la vida eterna? He conocido casos de personas que sienten el llamado de Dios y voluntariamente se resisten. Hay gente que cuando le predicamos el evangelio sienten que tienen que aceptar a Cristo y ¿qué hacen? Lo rechazan, lo resisten. Ojalá que se arrepientan antes que sea demasiado tarde, porque el día del juicio no habrá oportunidad. El mismo que el día del juicio enviará a los perdidos al infierno fue también el mismo que entregó su vida para salvar del infierno al pecador. ¿Sufrió Jesús en la cruz? ¿Usted se ha puesto a leer todo lo que pasó? ¿Han visto algunas películas acerca del sufrimiento que Jesús tuvo? ¿Por qué sufrió tanto el Señor? ¿Por qué? La Biblia dice que fue molido por nuestros pecados. ¿Para qué sufrió tanto el Señor? ¿Para qué padeció tanto? Fue para librar al hombre de la condenación eterna, para que el día del juicio el hombre vaya a la vida eterna. Para eso murió Jesús, para eso padeció. Pero ¿qué se puede hacer si la persona no quiere creer en el único que lo salva? ¿Qué se puede hacer? Dígame. Si el único que puede salvar a la persona del infierno, la persona no quiere creer, ¿qué se puede hacer? Esa es la realidad, esa es la situación. Hay gente que dicen, pero Dios es un Dios de mucho amor. ¿Cómo usted cree que Él puede mandar al lago de fuego a un ser humano si Dios nos ama? Dios no manda a ningún ser humano al lago de fuego. Dios mandó a Jesucristo para librar al hombre del lago de fuego. Pero el hombre no quiere aquel que lo libra, aquel que le puede dar la salvación y la vida eterna. Y si el hombre no quiere creer en el único que lo puede salvar, ¿qué otra opción hay? ¿Cuál hay? ¿Cuál? Si usted tiene sed y no quiere beber agua, ¿se le va a quitar la sed? Solo el que cree en Jesús será salvo y será librado del castigo eterno en el infierno. Y usted, querido hermano, después de haber escuchado este sermón sobre el infierno y meditado sobre ese terrible lugar del cual el Señor lo ha librado, una pregunta que tengo, ¿no le invita esto a usted a vivir en santidad? ¿Valorar la salvación inmerecida que el Señor le ha dado? ¿No dice esto que debemos apartarnos de todo aquello que contamine nuestra fe? Usted y yo saber que ya somos librados de ese lugar. ¿Cuántos son librados de ese lugar? Amén. Algunos no están seguros. Yo sí, hermano, yo estoy seguro. De eso sí. Porque sé que Cristo me salvó ya. Ya me libró. No que me va a librar. Ya me libró. ¿Y esto qué nos llama a nosotros? ¿No nos llama a vivir en santidad? ¿A honrar a Dios? ¿Actuar correctamente? ¿Hacer las cosas bien? Este es el llamado y esta es la reflexión que debemos tener.
tenga siempre presente que no es el temor al infierno lo que nos ha salvado, sino el amor de Cristo, el amor del Señor, que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros merecedores ¿de qué? Del infierno, Cristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados para librarnos de la condenación eterna. Hay gente que creen, al final de todo Dios me va a perdonar. Dios envió a Jesús a perdonar el pecado. Si la persona rechaza a Jesús, rechaza el perdón. ¿Está entendiendo? Esto es el paquete completo. El que recibe una cosa, lo recibe todo. El que rechaza una cosa, no recibe nada, lo rechaza todo. El que rechaza a Cristo no tendrá perdón y tristemente irá al lugar de condenación. Termino con estas palabras finales. A todo el que me escucha le digo, meditemos seriamente en esto, porque el infierno es un lugar real. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie un momentito, mi querido hermano, hermana. Quisiera que usted reflexione un poquito en este momento. Si todavía usted no ha aceptado a Cristo, debe ir pensando seriamente. Porque recuérdese, hay 2 lugares, ¿verdad? No hay 3, no hay 4. Hay 2 lugares. El que aceptó a Cristo tiene seguro el cielo, la salvación eterna. El que no ha aceptado a Cristo va rumbo al lago de fuego, tristemente. ¿Cómo puede cambiar eso? Si aceptamos a Cristo, eso puede cambiar. Así que si usted en este día, si no ha aceptado a Cristo todavía, piense seriamente en esto. Y hoy es la mejor oportunidad para cambiar de rumbo y saber que tenemos garantizado el cielo. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte por esta palabra. Sé, Señor, que este es un mensaje severo, pero tú nos adviertes que creaste el infierno para el diablo y sus ángeles, pero que tristemente el hombre que no quiere arrepentirse no tiene otra opción, no tiene otro lugar donde ir e irá al lago de fuego. Gracias, Padre, porque en tu amor y no queriendo que el hombre se pierda, y a diferencia de lo que aún hiciste con los ángeles que pecaron, que no tuvieron oportunidad, al hombre tú le has dado una oportunidad. Y nosotros, Señor, te damos gracias por habernos salvado. Gracias por habernos librado del lago de fuego. Gracias, Señor, porque nos espera la vida eterna. Oramos por aquellos que todavía no conocen de ti, para que puedan conocerte, para que puedan, oh Dios, entender que hay una sola manera de librarse de la condenación eterna, y es creyendo en Jesús. Que tú toques sus corazones, que las personas comprendan que Cristo pagó para que ellos no tengan que ir a ese lugar. Pon esto, Señor, en el corazón de cada persona, y tu pueblo que ya es salvo, ayúdale, mi Dios, a valorar cada día más la salvación que les ha dado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Abatido y dolido estás, y cansado del peso cargar.
Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo en el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Vamos a orar para despedir.
Señor amado, te damos gracias por este maravilloso tiempo que tú nos has dado, Señor, en lo cual nos gozamos en tu presencia. Ya recargamos, Señor, nuestras baterías. Mira ahora al salir de este lugar, pondremos, Señor, en práctica todo lo que hemos aprendido en este lugar. Mi Dios amado, nuestra oración es que tú nos ayudes a ser temerosos de tu palabra, a caminar en obediencia, Señor. Y a esta hora, Señor, quiero que al despedirnos, Señor, de este lugar, tú nos lleves con bien, Señor, a cualquier lugar de destino, donde quiera que vayamos. Que tu mano poderosa, Señor, esté acampando sobre cada uno de nosotros. Queremos poner en tus